No voy a dar mi nombre ni la ciudad. Digamos que es un barrio viejo, de clase obrera, en una ciudad que ha visto días mejores. De esos con edificios viejos de ladrillo apiñados, calles que apenas tienen el ancho para que pase un coche. Yo vivía en ese edificio en particular, prácticamente toda mi vida, o al menos desde que tengo memoria. Era un edificio viejo sin ascensor, definitivamente más viejo que yo, más viejo que mi papá. Yeso agrietado, escaleras desgastadas de forma desigual, luces que parpadeaban a su antojo, y la presión del agua que era más una sugerencia que una garantía. Lo normal por la zona. El edificio tenía sus rarezas, cosas a las que todos nos habíamos acostumbrado. Se oían golpes raros por la noche, la luz del pasillo de nuestro piso a veces se encendía y se apagaba sin motivo, el gato de una señora del segundo piso a veces le bufaba a un punto específico del rellano del tercer piso y se negaba a pasar. Ya sabes, ese tipo de cosas que la gente atribuye a "el edificio se asienta", o "el cableado viejo", o cualquier explicación que te permita dormir por la noche. La vida ya tiene suficientes sustos reales, ¿verdad? Pero todas esas pequeñas rarezas eran una cosa. El apartamento 4B, justo enfrente del estrecho pasillo de nuestro apartamento, era otra cosa completamente distinta. Ese apartamento estaba sellado. Sellado desde antes de que mi familia se mudara. Estamos hablando de más de 20 años, cerrado con un candado de alta resistencia, lleno de óxido, en un cerrojo grueso, atornillado a la puerta y al marco. La puerta de madera en sí estaba desgastada, con la pintura descascarillada, mostrando las cicatrices del tiempo y la humedad, pero estaba firmemente cerrada, y nadie se acercaba jamás. Cuando nos mudamos por primera vez, mi papá, que en paz descanse, le preguntó al anciano que era el dueño del edificio en ese momento, sobre el 4B. ¿Por qué estaba tan bien cerrado, sin alquilarse como los demás? El casero en ese momento era mayor, incluso entonces, pero aún estaba lúcido. Su rostro se ensombreció, y su voz, normalmente suave, se volvió severa. Ese apartamento es asunto mío, hijo, y no lo mantengo cerrado para alquilarlo. Ocúpate de lo tuyo. Eso fue suficiente para que nadie en el edificio volviera a mencionárselo. El propio casero era un poco solitario, vivía en la unidad de la planta baja, rara vez hablaba, apenas se le veía. Cuando se puso demasiado frágil, su hijo empezó a venir a cuidarlo y, con el tiempo, el edificio. Pero incluso el hijo se cerraba en banda si le preguntabas por el 4B. Ese apartamento era una fuente de pavor silencioso y creciente para todos nosotros en el cuarto piso, especialmente para nosotros, justo enfrente. ¿Por qué? Los sonidos que venían de allí. No ruidos fuertes y sorprendentes. No, eran silenciosos, débiles, pero persistentes y profundamente inquietantes. A veces, se oía un suave rasguño, como un animal atrapado, al otro lado de la puerta. Otras veces, un murmullo bajo y entrecortado, como si alguien susurrara justo por debajo del umbral de la comprensión. Y luego estaba el sonido que más me ponía de los nervios, un débil zumbido eléctrico, o un retumbo profundo y resonante, como un motor masivo y distante. Un sonido que no tenía nada que hacer en un apartamento sellado del que estábamos seguros que le habían cortado los servicios hace décadas. Estos sonidos no eran constantes. Tenían un ritmo extraño, normalmente a altas horas de la noche, o en esas horas de silencio absoluto justo antes del amanecer, cuando la ciudad finalmente contiene la respiración. Al principio, nos decíamos que era solo el sonido que se transmitía de otros apartamentos, a través de las viejas paredes. Pero con el tiempo, al concentrarnos, nos convencimos, la fuente era el 4B. Más allá de los sonidos, otras cosas estaban relacionadas con ese apartamento. El trozo de suelo del pasillo justo delante de su puerta, por ejemplo, siempre estaba más frío que el resto del rellano. Incluso en pleno verano, cuando el edificio parecía un horno, si te quedabas allí, sentías un frío distinto e inquietante, como una bolsa de aire invernal. ¿Los gatos callejeros que a veces se colaban en el edificio para dormir en las escaleras? Nunca se acercaban a ese lugar. Se acercaban, luego se detenían, arqueaban la espalda y daban la vuelta o lo rodeaban, pasando deprisa como si estuvieran asustados. Mi mamá siempre murmuraba una oración y echabas al delante de nuestra propia puerta, a veces recitando las escrituras un poco más alto cuando los sonidos del 4B eran más notables. Mi papá intentaba tranquilizarnos, diciendo, es solo tu imaginación, o probablemente ratas o tuberías viejas, aunque sabía, y nosotros sabíamos, que eso era una tontería. Ninguna rata podía hacer esos sonidos específicos, y un apartamento sellado no tendría tuberías activas comportándose así. A medida que crecía,
en mi adolescencia y luego en mis 20 años, el 4B se convirtió en una obsesión. La curiosidad me estaba comiendo vivo. ¿Qué había allí dentro? ¿Por qué el casero original, y luego su hijo, insistían tanto en mantenerlo sellado? ¿Y esos malditos sonidos? Empecé a prestar más atención, intentando descifrarlos. ¿El susurro estaba en algún idioma reconocible? ¿El rasguño era rítmico? ¿El zumbido fluctuaba? A veces, a altas horas de la noche, después de que mis padres se dormían, abría nuestra puerta y me quedaba en el pasillo oscuro, solo escuchando. Una vez, apoyé la oreja contra la fría y antigua madera de la puerta del 4B. El frío que mencioné se filtró a través de mi ropa. Y oí algo parecido a un reloj haciendo tic-tac, pero increíblemente lento e irregular. Tic, luego un largo silencio, luego 2 tics rápidos, luego un silencio aún más largo, seguido de un sonido como una profunda y estremecedora bocanada de aire, luego el tic-tac se reanudó. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Me escabullí de vuelta a nuestro apartamento, cerrando de golpe nuestra puerta, convencido de que un ojo me había estado observando a través de alguna grieta invisible en el 4B. Empecé a preguntar a los inquilinos mayores, a los que llevaban allí incluso más tiempo que nosotros. Una anciana del segundo piso, una señora diminuta que había vivido en el edificio toda su vida, bajó la voz y miró a su alrededor con aire conspirativo. Mi muchacho, Dijo, con un acento marcado. ese apartamento estaba cerrado incluso antes de que el viejo comprara este lugar. Dicen que la gente vivía allí y luego desaparecía. Simplemente se iban. Y dicen, Dios me perdone, dicen que fue tocado por algo que no es bueno. Cuando lo compró, lo dejó como estaba. Dijo que nadie debía abrirlo jamás, para que la maldad que hay dentro no se extendiera. Sus palabras me helaron más que cualquier corriente de aire que saliera de debajo de esa puerta. ¿Tan viejo? ¿Y qué quería decir con maldad que se extiende? Nuestra vecina de al lado en nuestro piso, una mujer amable pero nerviosa, me contó que a veces olía un olor extraño que salía de debajo de la puerta del 4B. No solo a humedad o a humedad, sino a algo más. Como polvo antiguo mezclado con el olor a madera quemada o un incienso extraño y empalagoso. Un olor que la hacía sentir enferma. Dijo que su hijo pequeño estaba jugando en el pasillo una vez y se quedó paralizado delante del 4B, mirando fijamente. Cuando le preguntó qué estaba mirando, dijo que vio una luz tenue que salía de debajo de la puerta. Ella, por supuesto, se asustó, lo arrastró adentro y le prohibió jugar cerca del 4B nunca más. Todo esto no hizo más que alimentar mi morbosa curiosidad y mi creciente temor. Me obsesioné. Esperaba los sonidos, intentando entenderlos. Observaba la puerta como si esperara que revelara espontáneamente sus secretos. Empecé a soñar con ello. Sueños horribles y opresivos. Una vez soñé que estaba de pie frente al 4B, y la puerta se abrió sola, revelando una oscuridad total en su interior. Pero podía sentir que algo se acercaba desde esa oscuridad, algo vasto e informe. Me desperté helado, empapado en sudor. El viejo casero finalmente falleció. Su hijo heredó el edificio. El hijo era un poco más accesible que su padre, más dispuesto a relacionarse. Un día, reuní mi valor. Junto con otros 2 tipos del edificio que estaban tan inquietos como yo, decidimos hablar con él, para obtener por fin algunas respuestas. Fuimos a su antiguo apartamento, ahora su oficina. Abrió la puerta, con aspecto de sorpresa. Nos sentamos en el pequeño y desordenado salón que aún olía a libros viejos y a tabaco de pipa. Abordamos con cuidado el tema del 4B, los sonidos, nuestras preocupaciones. Al principio, intentó restarle importancia, como su padre, edificio viejo, imaginaciones hiperactivas. Pero cuando insistimos, detallando los sonidos específicos, el frío, el olor, su rostro cambió. La inquietud era evidente. Bajó la voz, mirando a su alrededor como si temiera ser escuchado. Miren, chicos, mi padre me hizo jurar que nunca hablaría del 4B, que nunca me acercaría. Heredó el edificio con ese apartamento ya sellado. El propietario anterior le advirtió, le dijo que nunca lo abriera, que nunca lo alquilara. Dijo que no era como los otros apartamentos, que estaba conectado a otra cosa, algo muy viejo y muy malo. Mi padre le tenía terror. Dijo que mantenerlo cerrado era lo que nos protegía a todos. Me incliné hacia adelante. ¿Conectado a qué? ¿Qué quieres decir con conectado a otra cosa? Negó con la cabeza.
No sé los detalles. Lo único que sé es que le tenía un miedo profundo. Dijo que los sonidos eran de cosas que no eran de este mundo. Y dijo que había ciertas noches del año en que los sonidos empeoraban, el frío delante de la puerta se volvía cortante, y en esas noches nadie debía acercarse. Sus palabras fueron como gasolina en un fuego. Mi curiosidad se disparó, pero una nueva y más profunda capa de miedo se estaba instalando. ¿Qué era esa otra cosa? ¿Qué pasa con estas ciertas noches? Pasaron los meses. Las cosas siguieron igual. Sonidos débiles, el punto frío, un zumbido bajo de ansiedad entre los inquilinos. Hasta el acontecimiento que lo cambió todo. El hijo del casero, a pesar de las advertencias de su padre, estaba pasando apuros. El edificio era viejo, las reparaciones eran constantes, y no era un hombre rico. Empezó a hablar del 4B. Quizás, solo quizás, podría abrirlo, limpiarlo, alquilarlo. El dinero sería un salvavidas. Oímos rumores de esto y nos alarmamos de verdad. Intentamos razonar con él, recordándole las palabras de su padre, las advertencias. Pero la desesperación, o tal vez solo el atractivo de los ingresos potenciales, era un motivador poderoso. Dijo que conseguiría que alguien lo revisara a fondo, tal vez incluso que un sacerdote o alguien lo bendijera, antes de hacer nada drástico. Tenía que encontrar una solución para este espacio muerto. Y así, unos días después, lo hizo. Trajo a un hombre de mantenimiento, un tipo corpulento con una palanca y un taladro eléctrico. Era viernes por la tarde. La mayoría de la gente estaba en casa del trabajo o fuera. Yo estaba en mi ventana, observando el pasillo a través de una rendija en las cortinas, con el estómago hecho un nudo. El hombre de mantenimiento parecía imperturbable. Probablemente pensó que era solo una puerta vieja y atascada. El casero parecía nervioso. Empezaron con el candado con el taladro. Estaba oxidado, aferrado al marco de la puerta con una determinación sombría. El chirrido de la broca al perforar el metal resonó por la escalera, fuerte y estridente. Después de varios minutos de esmerilado y un chasquido final y fuerte, el candado se rompió y cayó al suelo. La puerta ahora solo estaba sujeta por los cierres internos que pudiera tener, o simplemente por la edad y la inercia. El casero miró al hombre de mantenimiento, que simplemente se encogió de hombros. El casero respiró hondo y empujó la puerta. Se abrió lentamente hacia adentro, con un gemido de madera antigua y protestante. Se abrió solo un poco, quizás 15 centímetros. Y de esa abertura, al principio, nada. Solo oscuridad. Pero entonces, de repente, todo el sonido ambiental cesó. El zumbido distante de la ciudad, el murmullo del tráfico, los niños jugando en la calle de abajo, incluso el zumbido del frigorífico de mi propio apartamento, todo se silenció. Un silencio profundo y antinatural, como si el mundo se hubiera puesto en silencio. Y no era solo el silencio. El aire mismo cambió. Se hizo pesado, y un frío cortante y antinatural salió de esa estrecha abertura. No el frío localizado al que estábamos acostumbrados, sino un frío penetrante y mortal que parecía succionar el calor de tus huesos. La luz del pasillo, el débil sol de la tarde que se filtraba por la ventana de la escalera, empezó a atenuarse, como si una nube de tormenta hubiera borrado instantáneamente el cielo. Todo esto ocurrió en cuestión de segundos. El casero y el hombre de mantenimiento se quedaron helados, mirando esa estrecha abertura oscura. Yo me quedé paralizado detrás de mis cortinas, sintiendo el mismo silencio aplastante, el mismo frío invasivo, observando cómo la luz se desvanecía. Y desde dentro de esa abertura de 15 centímetros, algo empezó a emerger. No humo, no niebla. Era como ceniza fina y negra, increíblemente suave, que se desprendía en remolinos lentos y deliberados, como si bailara en un aire que no tenía corriente. Una ceniza fría, negra mate, totalmente desprovista de cualquier brillo. Empezó a cubrir el suelo frente al 4B. Entonces, un sonido. El único sonido que rompió ese silencio asfixiante. No fuerte, sino increíblemente profundo y triste. Un sonido como un largo y prolongado suspiro cósmico, o la exhalación final de un universo moribundo. Un sonido lleno de toda la desesperación, toda la finalidad, toda la pérdida existente. Un sonido que parecía estar sacando el alma de mi cuerpo. El hombre de mantenimiento soltó un grito ahogado y retrocedió, dejando caer su palanca con un estrépito que era horriblemente fuerte en el paisaje sonoro que regresaba, pero aún amortiguado. Se dio la vuelta y huyó, corriendo escaleras abajo, con sus pasos resonando salvajemente.
El casero se quedó plantado en el sitio, con el rostro una máscara de horror, los ojos muy abiertos, mirando fijamente la abertura mientras la ceniza negra empezaba a posarse en su ropa y en su pelo. No pude seguir mirando. Cerré de golpe mi puerta, la atornillé y me retiré a la esquina más alejada de mi dormitorio, con las manos tapando mis oídos, intentando bloquear ese suspiro que me destrozaba el alma, con los ojos cerrados ante la imagen de esa oscuridad que se acercaba. Pero el silencio equivocado, seguía ahí, una presión contra mis tímpanos. El frío se filtraba por debajo de mi puerta. No sé cuánto tiempo estuve así. Minutos, quizás una hora. Poco a poco, sentí que el peso opresivo se levantaba. Los sonidos normales del edificio y de la ciudad empezaron a filtrarse de nuevo, débiles al principio, luego aumentando hasta sus niveles habituales. El suspiro aterrador se había ido. Reuniendo cada pizca de valor, salí de mi habitación. Fui a mi puerta principal y miré por el ojo de la cerradura. El casero seguía en el pasillo, solo, apoyado en la pared de enfrente, con el rostro pálido como la muerte. Estaba mirando la puerta del 4B, que seguía entreabierta por los mismos 15 centímetros, con la ceniza negra espesa en el suelo delante de ella. Desbloqueé mi puerta y salí. Estaba temblando. ¿Qué fue eso? ¿Qué hay ahí dentro?, susurré. Me miró con ojos vacíos, con la voz en un susurro áspero. No un apartamento. No hay nada. Solo, vacío, frío. Y el final. Todo termina. Ahí dentro. No dijo nada más. Le ayudé a tropezar de vuelta a su propio apartamento de abajo y lo senté en una silla. Volví a subir, atraído por esa terrible y maldita curiosidad. La abertura de 15 centímetros permanecía. El frío seguía siendo intenso, y al acercarme, los sonidos ambientales del pasillo parecieron retroceder de nuevo, como si fueran absorbidos. Me quedé de pie ante la abertura y miré dentro. Al principio, solo oscuridad. Una negrura más profunda y absoluta que cualquier noche que hubiera conocido. Pero al esforzarme por ajustar mis ojos, me di cuenta de que no era solo oscuridad. Era vacío, un vacío infinito. Sin paredes, sin techo, sin suelo. Solo una extensión interminable de negro frío y silencioso. Y en esa oscuridad, distantes, débiles puntitos de luz. Como estrellas. Pero estas estrellas se estaban muriendo. Observé, horrorizado, cómo se desvanecían lenta e inexorablemente, una a una, como velas que goteaban. Estaba presenciando la muerte térmica de un universo, la extinción final de toda la luz y la energía. Vi, o sentí, la última mota de luz apagarse. Y luego, nada. Negro absoluto. Frío absoluto. Silencio absoluto. El cese de todo ser. El olvido. Esa vista silenciosa y estática era más aterradora que cualquier monstruo, cualquier amenaza tangible. Este no era el horror de algo que te atacaba, era el horror de la aniquilación última e inevitable, el terror de la nada eterna, vacía y fría. Sentí una sensación de insignificancia, de futilidad cósmica, tan profunda que amenazó con destrozar mi cordura. Mi existencia, la humanidad, la tierra, el sol, las galaxias, todo solo un parpadeo fugaz, destinado a esto. No sé cuánto tiempo me quedé mirando. Segundos, quizás. Pero pareció una eternidad de absoluta desesperación. Entonces, no pude soportarlo. Retrocedí, tropezando, golpeando la pared de enfrente, sintiendo como si mi alma estuviera siendo succionada. Miré esa estrecha abertura, como la boca de alguna bestia cósmica, esperando tragar la poca luz y vida que quedaba en nuestro mundo. En ese momento, lo supe. El 4B no solo estaba embrujado. No era solo un lugar de maldad antigua. Era una ventana, un visor hacia el final de todas las cosas. Quizás el tiempo fluía de forma diferente allí, o quizás era un punto fijo, mostrando para siempre esa escena final y silenciosa. No lo sabía, y no quería saberlo. Todo lo que sabía era que tenía que irme. Corrí de vuelta a mi apartamento, agarré una bolsa, metí en ella lo esencial que pude encontrar y huí. Fuera del apartamento, fuera del edificio, fuera del barrio, sin mirar atrás. Caminé hasta que mis piernas cedieron, luego tomé un autobús, cualquier autobús, que fuera a cualquier otro lugar. Estoy en una habitación de motel ahora, en algún lugar anónimo, con las manos temblorosas mientras escribo esto. Esa visión está grabada a fuego en mi cerebro. La negrura, el frío, las estrellas moribundas, la sensación de finalidad absoluta y terminal. Ahora le tengo terror a la oscuridad,
al silencio. Tengo miedo de cerrar los ojos porque lo veo todo de nuevo. No sé qué hizo el casero. ¿Consiguió cerrar la puerta? ¿Vendió el edificio? ¿Siquiera sigue allí? No lo sé, y no quiero saberlo. El hombre de mantenimiento que huyó, los otros inquilinos, no puedo pensar en ellos. Lo único que importa ahora es cómo puedo seguir viviendo después de ver eso. ¿Cómo puedo volver a cualquier apariencia de vida normal, sabiendo cómo es realmente el final? Sabiendo que una vieja puerta de madera en un edificio en ruinas, en una parte olvidada de una ciudad, se abre a la absoluta nada. Narro esto como una advertencia, supongo. O tal vez solo para sacarlo, para sentir que no soy el único que lo sabe, para sentirme un poco menos loco. Si vives en un lugar viejo, si hay una habitación cerrada de la que nadie habla, si oyes sonidos extraños o sientes un frío inexplicable, por favor, déjalo en paz. Aléjate. La curiosidad no solo te matará, puede matar tu alma mostrándote la sombría, fría y silenciosa verdad que nos espera a todos. Dios tenga misericordia. Ya no hay salvación.